este gobierno es ser defensor de la libertad, es ser defensor de los derechos humanos, es ser defensor de la dignidad del pueblo venezolano. Es porque estamos acompañando al pueblo en su derecho de tener una Venezuela donde haya libertad para todos por igual, donde todas las personas podamos ser iguales ante la ley, donde la gente no tenga que hacer colas para poder comer, donde trabajar signifique que podamos mantener a nuestra familia, que podamos acostarnos viendo a nuestros hijos haber cenado adecuadamente, que no tengamos nosotros el sufrimiento de no conseguir una medicina para un padre, para una madre, para un familiar que está enfermo. Esa Venezuela por la que estamos luchando todos, hoy es perseguida por este gobierno que utiliza las armas del pueblo para reprimir a quienes pensamos distinto. Pero lo que no pueden entender es que jamás van a apresar la conciencia de un pueblo que decidió cambiar. Y ese pueblo que decidió cambiar, día tras día, está demostrando que seguirá en las calles hasta que en Venezuela haya un proceso electoral pleno, hasta que en Venezuela todos podamos votar con condiciones adecuadas, hasta que podamos rescatar la Asamblea Nacional porque fue un mandato popular, hasta que los presos políticos estén libres, hasta que las personas inhabilitadas estén habilitadas porque solo el pueblo es con su voto el que habilita y el que inhabilita, hasta que haya ayuda humanitaria para todos los venezolanos. Nosotros nos mantenemos en la calle porque es nuestra responsabilidad con Venezuela lograr un futuro mejor para nuestros hijos y lamentablemente quienes están en el gobierno son justamente los responsables de la violencia que ha ocurrido en los últimos días. Fíjense ustedes, y esto es importante decirlo, el sábado pudimos transitar todo el oeste sin que hubiese ningún hecho que lamentar. Lo hemos hecho en otras semanas. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque no ha habido represión. ¿Cuándo inicia la violencia? Cuando llega la represión de los cuerpos de seguridad, cuando actúan los grupos colectivos armados al amparo del gobierno. Y lamentablemente este gobierno se ha convertido y ha querido convertir a los miembros de la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad en cuida colectivos. Pero lo que vimos también ese día era como la gente, más bien de los cuerpos de seguridad, se sentía orgullosa de no haber tenido que reprimirnos y de haber permitido que pudiéramos pasar. Y esa gente más bien nos decía en secreto, sigan luchando, sigan presionando, porque nosotros somos parte de este pueblo que está sufriendo. Por eso yo me siento profundamente honrado y me siento orgulloso que el responsable de la violencia, del caos que hoy está viviendo Venezuela, que Nicolás Maduro, nos señale y nos amenace con cárcel. Porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Eso quiere decir que estamos interpretando lo que siente el pueblo. Eso quiere decir que le tienen miedo a la voluntad del pueblo que se pueda expresar en votos. Y en ese sentido quiero reiterar que este no es un problema ni de partidos políticos ni de dirigentes políticos. Esto es un problema de todo el pueblo venezolano. Nicolás Maduro no va a poder con millones de venezolanos que están en la calle diciendo basta ya, basta de humillación, basta de un gobierno que cree que puede permanecer en el poder a costilla de hacerle daño al pueblo venezolano. Y ese pueblo que decidió levantar su voz, que decidió salir a la calle, no regresará a sus casas hasta que tengamos una libertad. En paz, pero con contundencia, hoy volvemos a estar en las calles de Venezuela para decirle al mundo entero que los venezolanos no tenemos miedo, que los venezolanos lo que tenemos es ganas, amor, cariño, vocación, convicción de que vamos a lograr el cambio en el menor tiempo posible, con la gente en la calle, con el acompañamiento de tantos pueblos que están preocupados por lo que pasa en Venezuela y con nuestra voluntad de hacer de Venezuela el país de la justicia y un país de libertad. Queremos el día de hoy reiterarle a Venezuela, al pueblo venezolano y al mundo entero las razones por las cuales seguimos en la calle. En Venezuela, cada día la crisis se agrava más. En Venezuela cada día tenemos un país que está absolutamente en caos y a la deriva. Un país sin gobierno, un país donde el gobierno lo que hace es violar la ley y violar la Constitución, donde se dio una ruptura total al orden constitucional y por eso, con la fuerza de la gente, ya llevamos más de 20 días protestando para que el país tenga un futuro de progreso, de libertad y de justicia para todos los venezolanos. Queremos reiterar el día de hoy, cuando estamos haciendo esta manifestación en toda Venezuela, cuál es la solución inmediata que reclama el país. La más importante, opinar todos los venezolanos, hablar todos los venezolanos a través del voto. Volvemos a reiterar, solo a través del voto vamos a lograr que todos los venezolanos decidan cuál es el futuro que quieren para el país. Volvemos a retar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, no le tengas miedo al voto. Nicolás Maduro, no le tengas miedo al pueblo venezolano. Nicolás Maduro convoca las elecciones para que este pueblo decida su futuro.
Ayer Nicolás Maduro decía que estaba ansioso porque haya elecciones en Venezuela. Lo volvió a decir otra vez, que está esperando que se convoquen a elecciones. Deja la hipocresía, Maduro. Deja la hipocresía, porque tú sabes muy bien que el que está negando las elecciones en Venezuela eres tú. Lo retamos de nuevo a que se convoquen las elecciones que corresponden por ley y corresponden por la Constitución. Igualmente, queremos reiterar que además de las elecciones, tiene que haber un respeto a la Asamblea Nacional, que también fue electa por 14 millones de venezolanos, que tenga toda la potestad de la Constitución para hacer las leyes, para controlar la corrupción y para lograr que Venezuela tenga una democracia que funcione. Y en tercer lugar, que tengamos la libertad de nuestros presos políticos y que no haya inhabilitados en Venezuela. Esa es la petición simple pero potente del pueblo venezolano y que el día de hoy queremos reiterar. Y le pedimos a la comunidad internacional que nos siga acompañando para que Venezuela muy pronto tenga sus elecciones, tenga una Asamblea Nacional democrática y tenga la libertad de todos los presos políticos y de los inhabilitados, para que el país pueda tener ese progreso y ese futuro que merece Venezuela. Hay una convocatoria para el primero de mayo. El Consejo Nacional Electoral se entregó una propuesta el día de hoy para que las elecciones regionales sean en el mes de noviembre. ¿Quién lo hizo, perdón? Se conoció extraoficialmente que los técnicos electorales del CNE habrían entregado este cronograma para que sean en noviembre. ¿Es suficiente con las elecciones regionales? ¿Qué pasa en ese escenario? Mira, nada es suficiente hasta tanto aquí no haya un pronunciamiento claro, con día, con fecha y algo muy importante, con garantías claras de que Venezuela va a unas elecciones libres. Elecciones libres significa unas elecciones sin presos políticos, sin inhabilitados, unas elecciones donde tengamos observación internacional, de manera que no permitamos que esos rumores que se lanzan frenen la energía del pueblo venezolano. Hoy, más que nunca, convoco a todo el país para que toda Venezuela salga a las calles hasta que logremos tener la Venezuela que merecemos, una Venezuela democrática, una Venezuela donde haya justicia social, una Venezuela donde haya progreso para todos los venezolanos. Eso tiene que ser para nosotros una marcha sin retorno hasta que logremos tener que todos los venezolanos decidan cómo salir de la crisis a través del voto. Cualquier rumor que se lance a través de las redes o a través de cualquier otro mecanismo, no le demos ninguna importancia hasta que no tengamos en las manos las peticiones que el pueblo venezolano reclama debido al golpe de Estado que dio Nicolás Maduro. El presidente nuevamente salió adelante diciendo que era necesaria una constituyente, refundar la república. Ramos Ayú le compra la idea, ¿cree que esto sería viable o simplemente sería darle largas a la situación del país? Absolutamente. El problema de Venezuela, quiero ser muy claro, el problema de Venezuela no es reformar la Constitución. El problema de Venezuela es que se cumpla la Constitución actual y vayamos a elecciones. Aquí lo que se trata es de cumplir la Constitución. Si Maduro no cumple esta Constitución, mucho menos va a cumplir cualquier otra. Lo que se trata en este momento es de cumplir fielmente y cabalmente una Constitución que el propio Maduro violó y rompió. No caigamos en trampas. Aquí lo que se trata es ir inmediatamente a un proceso electoral libre, con garantía, a un cumplimiento de la Asamblea Nacional y sus potestades que están en la Constitución y a la libertad de los presos políticos y de los inhabilitados. Cualquier otra cosa para nosotros no existe. Ese es el clamor del pueblo venezolano y hoy lo reiteramos en todas las calles del país. Diputado, Lilian Tintori acaba de decir que entonces la oposición estaría pidiendo una negociación para ir a elecciones generales. Ya no serían solamente las regionales suficientes, sino que ya ustedes apostarían ahora por elecciones generales. Mira, nunca ha habido una petición distinta, hasta desde el propio organismo de la Organización de Estados Americanos, que ir a un proceso de elecciones generales. Siempre ha estado planteado a ir a un proceso en el cual el país pueda elegir un nuevo gobierno, pueda elegir a los gobernadores y alcaldes, y lo repito por 10ª vez, nosotros mismos en la Asamblea Nacional ponemos todos los cargos a la orden si hay que elegir una nueva Asamblea Nacional. Pero lo más importante es que le demos al pueblo venezolano la oportunidad, el derecho, la potestad de que el pueblo venezolano, que es el único dueño de la democracia en el país, sea quien vote, quien opine y quien decida cuál es el futuro que quiere Venezuela. Diputado, habló también del tema del diálogo del presidente de la República. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esto? Miren, en este momento hay momentos en los cuales uno puede pensar
que se puede dialogar. Pero nosotros hemos sido muy claros, en este momento de hoy, el diálogo que está esperando Venezuela es el diálogo del voto, es el diálogo que permita que 20 millones de personas que están inscritas en el registro electoral puedan votar. El gobierno no le queda otro espacio que ir a una convocatoria de elecciones que desde el año pasado corresponden por Constitución. Hoy el gobierno, al no convocar las elecciones que están planteadas en la Constitución, continúa en un golpe de Estado. El año pasado había referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores, este año elecciones de alcalde. Cada segundo que pasa que el gobierno no convoca esas elecciones, continúa en Venezuela el golpe de Estado porque se está violando la Constitución.